23 de diciembre, San Juan de Ketty. Durante muchos años se dedicó a la enseñanza en la Academia de Cracovia. Nació en Kęty, cerca de Auschwitz, Polonia, al oeste de Cracovia. Sus compañeros de estudio le criticaban por ayunar y abstenerse de comer carne. Le decían que estaba dañando su salud. Él respondía que los monjes ayunaban y se abstenían de carne y muchas veces llegaban hasta los 80 años con salud física y mental. Etimológicamente, el nombre Juan significa Dios es misericordia. Viene de la lengua hebrea. Hagamos un esfuerzo por imaginarnos el ambiente en que se encuadra la figura de este santo y que es, en verdad, muy diverso del que hemos encontrado al hablar de otros muchos. Porque Polonia, en plena Edad Media, presentaba características profundamente similares. No era solo su clima, extremado y duro, ni la vecindad, siempre amenazadora de los turcos, ni de la singularidad de su régimen político, fuertemente dominado por una aristocracia que, en su ceguera, habrá de conducir reiteradamente a lo largo de la historia al país hacia su ruina. Es, sobre todo, el carácter abigarrado del elemento humano. Polonia, sin fronteras naturales, fácilmente accesible a sus vecinos, presentaba entonces, como continúa presentando hoy mismo, una extremada mezcla de razas. Cuando en 1390 nace el que había de ser San Juan Cancio, su pueblo, Kęty, situado cerca de Auschwitz, al oeste de Cracovia, no pertenecía propiamente a Polonia, sino a Silesia, y solo muchos años después, hacia el fin de la vida del santo, volvería a ser polaco. Pero no demos demasiada importancia a esto, porque todo era mezcla. En las mismas poblaciones inequívocamente polacas, continuaba rigiendo el derecho germánico, juntamente con el polaco, y no era raro oír hablar alemán. Las mismas costumbres estaban fuertemente impregnadas de orientación teutónica. Lo mismo se diga, y mucho más, de Cracovia, donde habría de transcurrir casi toda la vida del santo. Ciudad cosmopolita, constituía el más importante mercado del este de Europa. Aún no se había descubierto América, ni la ruta del Cabo de Buena Esperanza permitía traer los productos exóticos desde el lejano oriente. Por eso Cracovia era el gran mercado en que se abastecían españoles, italianos, franceses, y al que concurrían también húngaros, checos, eslovacos e incluso, en los tiempos de paz, los mismos turcos. En este ambiente va a actuar nuestro santo, y lo va a hacer en tiempos de intensa fermentación intelectual. Durante toda su vida ha de sentir frente a sí el peso del atractivo que sobre la multitud estudiantil ejercían las nuevas ideas. La universidad pasaba por un buen momento. Fundada por Casimiro el Grande en 1364, había conseguido en 1397 la Facultad de Teología y se encontraba al mediar el siglo XV en una etapa de extraordinario florecimiento. Los reyes la habían mimado y los estudiantes acudían a ella en gran cantidad, pero los errores de los husitas y taboritas no dejaban de ejercer atractivo y se imponía un trabajo duro para defender la ortodoxia. Al llegar a la universidad, Juan ponía fin a una educación que pudiéramos llamar casi campesina. Había nacido en el seno de una familia patriarcal y se había educado cristianísimamente, con una orientación ortodoxa, sólida y segura. Incorporado a la universidad, después de algunas duras pruebas que él supo sobrellevar con firmeza, se dedicó con tal entusiasmo a los estudios que su figura pronto destacó. En 1417 obtuvo el doctorado en filosofía y poco después en teología. Ordenado de sacerdote, nombrado canónigo de Cracovia, obtuvo una cátedra de teología en la universidad y continuó residiendo en el mismo colegio mayor en que había residido mientras fue estudiante. Fuera de su estancia en una parroquia y de sus viajes, no conocerá Juan ninguna otra residencia. En una ocasión regaló su almuerzo a un hombre hambriento que vio junto a la puerta. Sintió entonces una alegría tan grande al recordar que quien atiende al pobre, atiende a Cristo, que cuando llegó a ser profesor de la universidad, todos los días le dará almuerzo a un pobre.
Cuando alguien le decía, «Ya viene el pobre», él añadía, «Ya viene Jesucristo», porque recordaba lo que dijo Jesús. «Yo les diré, tuve hambre y me dieron de comer, porque todo favor que han hecho a cualquiera de estos mis humildes hermanos, yo lo recibo como si me lo hubieran hecho a mí en persona». Desde entonces, durante siglos, en el Colegio Universitario de Cracovia, se preparaba siempre una ración para un pobre. «Pauper venit», «Viene un pobre», exclamaba el rector. «Iesus Christus venit», «Jesucristo viene», contestaban todos los reunidos, y la comida era entregada al pobre. Siendo joven sacerdote, lo nombraron profesor de la universidad, pero unos envidiosos hicieron que lo nombraran como párroco lejos de la universidad, parroquia de Olcusia. Allá se hizo querer tanto, que el día que lo trasladaron otra vez hacia la capital, centenares de feligreses lo acompañaron por varios kilómetros, dando grandes demostraciones de tristeza. Él se despidió de ellos con estas palabras: «La tristeza no es provechosa. Si algún bien les he hecho en estos años, canten un himno de acción de gracias a Dios, pero vivan siempre alegres y contentos, que así lo quiere Dios». La prueba debió de resultarle dura, porque no suele ser fácil que un intelectual se adapte a las tareas pastorales, en directo contacto con las almas. De hecho, nos consta, sin embargo, que fue un párroco admirable y que en los años, que no fueron muchos, que estuvo al frente de su parroquia, esta cambió profundamente. Había estado hasta entonces muy descuidada, faltando la instrucción religiosa, existiendo en ella facciones y partidos que se odiaban a muerte, y pudiéndose encontrar no poca indiferencia en algunos feligreses. Pero el párroco consiguió transformar por completo la parroquia. La caridad, la unión fraternal, el destierro de los vicios, proclamaron la fina calidad del buen pastor. Sin embargo, a este se le hacía dura aquella vida, que parece que le condujo a sentir fuertes escrúpulos, y la universidad terminó por darse cuenta del disparate que había hecho. En 1340 volvía a triunfar a su cátedra de teología. Y poco después fue designado como profesor de religión de la familia real de Polonia. Nuevamente lo nombraron profesor de la Universidad de Cracovia, Polonia, y durante muchos años más enseñó Sagrada Escritura. Los ratos libres los dedicaba a visitar pobres y enfermos. Lo que ganaba estaba a disposición de los pobres de la ciudad, que muchas veces lo dejaron en la ruina. Es curioso que el santo, que jamás se permitía faltar a clase, hiciera una excepción para emprender por 2 veces muy largos viajes. En efecto, primero emprendió una peregrinación hacia Jerusalén, pasando por Roma, ciudad para él amadísima como sede del Papa, y años después vuelve de nuevo a emprender el camino de Roma, aunque sin condescender con las peticiones de quienes, pasmados por su ciencia, querían que se quedase allí. En uno de estos viajes le ocurrió el conocido episodio de su encuentro con los ladrones, que demuestra su amor a la verdad. Cuando le hubieron despojado de todo su dinero, le preguntaron si tenía más. Contestó que no, pero habiendo recordado que le quedaban unos escudos cosidos en el forro de su manto, llamó a los ladrones para entregárselo. Inmensamente limosnero, era el paño de lágrimas de todos los estudiantes necesitados de la ciudad. En cierta ocasión, en medio del crudísimo invierno polaco, cruzando la plaza a medianoche, encontró a un pobre que temblaba, le entregó su manto y siguió a cuerpo, muerto de frío, camino de la iglesia para recitar maitines. Casos como estos, en ocasiones florecidos de milagros, se conservan en gran número en los documentos de la época. En las discusiones, repetía lo que decía San Agustín: combatimos el pecado, pero amamos al pecador. Atacamos el error, pero no queremos violencia contra nadie. La violencia siempre hace daño. En cambio, la paciencia y la bondad abren las puertas de los corazones. Cuando predicaba acerca del pecado, lloraba al recordar la ingratitud de los pecadores hacia Dios, y la gente al verlo llorar, se conmovía y cambiaba de conducta. A sus alumnos les repetía estos consejos: cuídense de ofender, que después es difícil hacer olvidar la ofensa. Eviten murmurar,
porque después resulta muy difícil devolver la fama que se ha quitado. Sus alumnos y sus beneficiados recordaron con gratitud su nombre por muchos años. Fueron centenares los sacerdotes formados espiritualmente por él. La gente lo llamaba el Padre de los Pobres. El 24 de diciembre de 1473, rodeado por sus amados profesores de la universidad, después de recibir los santos sacramentos, murió santamente. Murió a los 83 años, en la vigilia de Navidad del año 1473, pero antes pronunció, ante todo el claustro de la universidad, reunido en torno a su lecho, una hermosísima alocución, en la que condensó su espiritualidad de sacerdote, de canónigo y de profesor de universidad santo. Confiándoos el cuidado de formar la juventud en la ciencia y en las buenas costumbres, Dios os ha elevado, señores y hermanos míos, lo bastantemente alto para que no dudéis en pisotear, como indigna de vosotros, la gloria que los hombres reciben unos de otros, y cuya búsqueda insensata trae frecuentemente la muerte a nuestras almas. Velad cuidadosamente de la doctrina, conservad el depósito sin alteración, y combatid, sin cansaros jamás, toda opinión contraria a la verdad. Pero revestíos en este combate de las armas de la paciencia, de la dulzura y de la caridad, recordando que la violencia, aparte del daño que hace a nuestras almas, daña las mejores causas. Aunque hubiera estado en el error sobre un punto verdaderamente capital, jamás un violento hubiera conseguido sacarme de él. Muchos hombres están sin duda hechos como yo. Tened cuidado de los pobres, de los enfermos, de los huérfanos. Su voz se quebró al llegar aquí, sin duda por el esfuerzo que estaba haciendo. Descansó un momento y continuó después. Causa y fin de todo lo que existe, Dios eterno y todopoderoso, que gobiernas y conservas por tu divina providencia todo lo que has creado, recíbeme en tu inefable misericordia, y consciente que por la pasión y los méritos infinitos de tu Hijo, yo me reúna a ti por toda la eternidad. Y dicho esto, expiró suavemente. Toda la ciudad se conmovió. Sus funerales fueron verdaderamente extraordinarios. Pronto empezó el rumor de los milagros obtenidos por su intercesión, que Matías de Mieczów primero, y después otros continuadores, fueron recogiendo en un curioso diario, en el que se reflejan las costumbres polacas del siglo XV, desde 1475 a 1519. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de Santa Ana de Cracovia, en la que 60 años después se le dio una sepultura más honrosa. Sin embargo, su causa de beatificación se fue retrasando durante muchos años. En 1628, el cura de la iglesia de Santa Ana, Adano Patavius, o Patowczyk, publicó una vida con un catálogo de milagros, en latín. En 1632 aparecía la traducción polaca, y en 1680 Inocencio XII le beatificaba. Por fin, el 16 de julio de 1767, Clemente XII le canonizó, 5 años antes de la primera partición de Polonia. Su fiesta fue fijada el 20 de octubre y elevada por Pío VI en 1782 a rito doble. Insigne Juan, tú eres la gloria de la nación polaca, el orgullo del clero, el honor de la universidad, el padre de tu patria. En su sepulcro se obraron tantos milagros y por su intercesión se consiguieron tan admirables favores, que el sumo pontífice lo declaró santo.